Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Saludamos a cada uno de nuestros televidentes el día de hoy, que Dios también ha sido bueno, nos ha prestado la vida y nos ha dado un grande privilegio para poder compartir una vez más en este programa Temas y Debates, tratando de llevar un tema diferente, un tema pues a lo que normalmente la secularidad pueda presentar. Siempre le saludamos allá en su comunidad donde se encuentra, en el barrio, en la colonia, aquí en la ciudad de Juticalpa, hasta donde está este centro de este canal, Imagen de Santidad, y más allá de la frontera de nuestra patria a través de la red social Facebook. Le saludamos y deseamos que Dios el día de hoy también sea propicio a su necesidad. Y ojalá que ese sueño de estar en Cristo sea parte de su pensamiento diario. El día de hoy nosotros hemos decidido siempre, como para variar y balancear la temática de este programa, pues desarrollar un tema que tiene que ver con el ambiente espiritual. Y lo hemos titulado el día de hoy con mi invitado, a quien voy a presentar próximamente, lo hemos titulado La carrera de la salvación. Cuando se habla de una carrera es un ejercicio, y de esa forma nosotros en el Señor hemos creído que debemos correr una carrera que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con su vida también. Así es que hoy daremos algunos tópicos, analizaremos algunos puntos para ver cómo está corriendo su carrera usted. Y desde el punto de vista puede ser que usted la esté corriendo a su manera y usted considere que esa es la forma correcta, pero si se queda con nosotros, pues vamos a establecer dos parámetros y al final usted establecerá cuál de los dos le conviene, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros queremos iniciar el tema de hoy. Presento a continuación mi invitado. Está conmigo el hermano Oscar Bindel. Creo que para muchos es conocido, un hombre de mucho tiempo, ¿verdad? De correr también a esta carrera de la salvación en el Señor. Él nos cuenta que desde muy niño él empezó a conocer de Cristo, y este hombre particularmente para mí es un hombre de mucha bendición. Hermano Oscar, gracias por comparecer en este programa, por aceptar nuestra invitación, y queremos también sus palabras a todos nuestros televidentes. Bienvenido. Creo que es una bendición, hermano, estar en esta noche en su programa. Creo que hay mucho que hablar sobre este tema y es un gozo. Yo sí creo que es un tema de palpitante actualidad, y hoy vamos a hacerlo con confianza. De repente hay muchas cosas que aclarar, pero sobre todo en esta noche es una alegría poder compartir con los televidentes a quienes saludamos en esta noche y decirles que es una necesidad urgente hablar de este tema y sobre todo gozar de este regalo de Dios. Qué bien. Yo pienso y creo que usted también comparte mi forma de pensar, que es la forma también del Señor. Hay una delegación de parte de Dios que se llama Gran Comisión. Cuando alguien conoce de Cristo de verdad, ¿verdad?, que conoce del Señor, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Él. Entonces, cuando somos nuevas criaturas, empieza esa vida de acuerdo a la perspectiva de Dios. Empezamos a conocer, y eso es lo que se espera de una persona que es nueva criatura, que conozca la vida que Dios recomienda. Entonces, cuando esa persona
empieza a dar esos pasos de esa nueva vida, dice la palabra de Dios que quedan atrás muchas cosas. Por lo tanto, el tema de hoy nos parece interesante desde que lo planificamos con el director del canal, hablar de este tema, hermano Oscar, la carrera de la salvación. La gran pregunta es, en nuestra humanidad, queremos marcar dos tópicos, ¿verdad? La carrera que normalmente una persona, sin conocer de Dios, desentendida completamente de Dios, viviendo la vida como a él le parece que la vive, que está correcto como él la vive, porque pareciera, hay muchos conceptos en las personas, y las personas, algunas personas argumentan que su vida es de él, dice. Sí, eso es Mi vida es mía y yo puedo hacer lo que quiera con ella, pero más allá de eso hay un plan de un creador que quiere que corramos una carrera. Entonces, establecer algunos parámetros para iniciar. ¿Cómo se puede correr? Hay dos formas de correr la carrera, ¿verdad? Entonces, empecemos con la carrera que normalmente las personas sin conocimiento de Dios y desentendidas de Dios están corriendo el día de hoy. Por favor. Tal vez debemos definir el concepto salvación, ¿verdad? Muy Para que nos metamos a este tema, y hay muchas raíces de la palabra salvación griegas que no nos vamos a meter a eso, porque la idea en esta noche... Y nos vamos a confundir, ¿verdad? Con conceptos, con temas filosóficos, sí. y nos vamos a confundir con alguna temática de ese tipo, pero ¿qué es la salvación? La salvación, sencillamente, vamos a decir en esta noche, es un regalo de Dios. Y lo vemos ahí en Efesios 2:8, ¿verdad? Donde nos habla que ahí es un regalo de Dios, ¿verdad? Y si leemos esa palabra, ahí está claro el concepto, ¿verdad? Que es un regalo de Dios para la humanidad, ¿verdad? Que dice Pablo, hablando a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de nosotros los hombres, de vosotros, sino que es un don o un regalo de Dios. Es decir, para entrar en materia, la salvación no es otra cosa que un regalo de Dios. Mire qué tremendo, un regalo de Dios. Del diseñador. Del Dios todopoderoso, sí. Del creador de todo. Sí. Usted decía a alguien, porque eso como humanos lo hacemos por ignorancia. La gente dice, incluso a veces en nuestros hogares, y cuando reprendemos a alguien, dice alguien, yo vivo mi vida, ya hago lo que quiera con mi vida. Hemos escuchado esa frase tantas veces, pero la verdad que lo hacemos, si somos prácticos, por ignorancia, ¿verdad? Sí. Porque, por ignorancia, porque dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que el hombre por tanto tiempo se equivoca pensando que se debe a sí mismo, pero nosotros que conocemos la palabra nos damos cuenta que dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Y empezando de ahí, la salvación es un regalo. ¿A quién se le da? Un regalo, a quien amamos, ¿verdad? Y Dios, en su infinita misericordia, manda a Jesucristo con un regalo a la humanidad, ¿verdad? Por gracia, no por obras, dice ahí mismo, para que nadie se gloríe. Sí. Y entonces yo creo que de ahí comenzamos a correr la vida en la forma correcta, porque usted puede en este mundo, sobre su pregunta, claro, nosotros podemos correr, y ahí luego vamos a ver en otra parte de la Biblia cómo corre un atleta, ¿verdad? Y la vida podemos correrla de dos maneras, y a usted lo enfocó. Sí. Y podemos correrla de acuerdo a nuestro criterio. Así es. De acuerdo a nuestra voluntad, resistiéndonos a Dios, viviendo como dice alguien, como yo quiero. O podemos vivirla de acuerdo al plan de Dios, que eso es lo correcto. Sí. Pablo dice, para comenzar la carrera, de modo, 1 Corintios 5:17, ¿verdad? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro. Las cosas viejas pasaron y aquí todas
son hechas nuevas. Es decir, para correr esa carrera de la manera correcta debemos empezar con una renovación de nuestra mente, porque la salvación tiene que ver con romper ataduras, moldes viejos. Dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, sí. Es decir, que estábamos viciados, como habla Romanos, viciados en una vida que hacíamos lo que queríamos, una vida desenfrenada, independientes de Dios. Nosotros nos habíamos constituido como Dios, haciendo lo que Dios quiere. Esa es una forma de correr, ¿verdad? Esa es una forma que muchas personas la están corriendo hoy. Y la mayor parte de nuestra sociedad parece que promueve ese estilo de vida, ¿verdad? Sí. Muerto el perro, se acabó la rabia y vamos a vivir. Exacto. Y escuchamos, bueno, si podíamos aquí, todo el programa está repitiendo frases diferentes, sí. Pero lo mejor es correr de acuerdo al plan de Dios. Pero ¿qué podíamos? No es malo, ¿verdad? Nosotros también, por la gracia de Dios, somos privilegiados, ¿verdad? Porque hemos conocido del plan de salvación, pero es bueno tratar de llegar a ese momento donde la raza humana hoy está viviendo como a él le parece. Sí. ¿Cuáles son los resultados de la sociedad de hoy en día viviendo de esa forma como a él le parece? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de familias, qué tipo de personas son las que hoy estamos pues viendo en el diario vivir, a través de las noticias, el liderazgo de las naciones, los liderazgos locales apartados de Dios? ¿Qué es lo que la sociedad está cultivando con ese tipo de conductas, corriendo la carrera como la persona le parece? No, pues es que ahí vemos, ahí en Romanos capítulo 1, ahí vemos el tipo de sociedad que vivimos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y correr de acuerdo a la voluntad, ceñirnos a sus preceptos, acatar su palabra, y también vivir la vida como nos conviene, y el producto de rechazar. Ajá. Porque un regalo, imagínese, yo le voy a regalar esto a usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Recibirlo. Recibirlo, sí. Extender su mano y recibirlo. Y así Dios nos ha presentado a Jesucristo. Miren lo que dice aquí, Hechos, en el capítulo 4, aquí Hechos, refiriéndose a ese regalo. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esa gracia es Jesús. Se le dice a la humanidad, y la humanidad, pero no hablemos de la humanidad, mejor hagámoslo personal, porque la salvación es también un acto personal, sí. No es colectivo. Le presentamos el plan de salvación a la gente, pero el producto de una sociedad, como usted dice, es rechazar este regalo de Dios que es Jesucristo. Y en las consecuencias, pues el viernes estuvimos aquí como grupo número 1 en el programa Hombres de Valor, desarrollando una temática que nos habla de la sociedad que vivimos hoy. Una sociedad en caos, una sociedad que le llamamos posmoderna. Sí. El modernismo se ha introducido, hay tantas filosofías, tantas formas de vivir, y vivimos a nuestros antojos. Y la vida solo es una, y hay que vivirla y hay que disfrutarla como a mí me parece, y las consecuencias de eso y es lamentable, sinceramente. Por supuesto, y las vemos a diario en nuestro alrededor. Sí. Y cuando nosotros, dijo Pablo también, habla de esa situación calamitosa en que vive nuestra sociedad por rechazar la gracia que es Jesucristo. Vemos desintegración familiar por doquier. Sí. Vemos violencia. Vemos, bueno, un sinnúmero de calamidades que esta sociedad afronta. Hoy en día nos damos cuenta que
tenemos que volvernos a Dios. Sí. De lo contrario, somos y vamos a sufrir los juicios de Dios si no buscamos a Dios de todo corazón. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar ese mensaje a la familia. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice la Biblia, en tanto que está cercano, dice. Sí. Y vemos una sociedad en crisis y la vemos de todos los ángulos. Sí. Una sociedad en crisis, en la parte moral. Claro. Podríamos estar aquí toda la noche hablando sobre los temas de inmoralidad que hay en estos días, y a veces como cristianos, y yo he hablado en alguna ocasión, hemos hablado ahí en el ministerio, y dice el salmista, y si los cimientos, hablando de la sociedad, se desvanecieren, ¿qué hará el justo? Así es. Y nos da miedo pensar. Así es. Nos da miedo nuestras generaciones. Pero lo que decíamos el viernes ahí, lo que hagamos, porque hablábamos de la niñez, lo que hagamos con nuestros niños hoy, vamos a cosechar mañana. Claro. Porque hoy somos lo que no hicimos con nuestros niños ayer. Sí. Y hablando de la salvación, lo que vivimos hoy es lo que hemos hecho de la salvación. Y lo que viviremos mañana es de acuerdo a cómo nos comportemos frente a este regalo de Dios. Jesús es el regalo. Jesús es el Salvador del mundo. Y si no, veamos, vamos a entrar a una semana que le llamamos Semana Santa, hermano. Sí. Nos da miedo, ¿verdad? Claro. Y sobre ese tema, en su momento lo confrontaremos también y daremos algunos puntos para analizar también la situación en el programa. Se trata de lanzarle alguna información que usted sopesará en su momento y tomará una decisión. El libro de Eclesiastés habla de que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Sí. Y hoy vemos cómo las personas, corriendo su propia carrera, a su propia voluntad, hacen planes como eternos. Sí. En esta vida haciendo planes como eternos, ¿verdad? Y llega a tal situación el ser humano, a tal degradación humana, que es capaz de mentir, que es capaz de delinquir, ¿verdad? Es capaz de quitarle la vida, de despojar a otra persona, no solamente de sus bienes, sino hasta de su vida, por cosas de este mundo. Entonces, en realidad, esa forma de correr, podíamos llegar a la conclusión que no es la forma más apropiada, que está recomendada para la raza humana. Podíamos llegar a algunas conclusiones de esa forma exclusiva de correr la carrera de la vida. Por supuesto que yo creo que todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Y el ser humano muchas veces hay conceptos, muerto el perro se acabó la rabia, pero tenemos que saber que el hombre fue creado para la eternidad. Mire que somos los únicos seres aquí, los seres creados. Los animales no tienen vida eterna. Sí. La Biblia no nos enseña que las bestias, que los peces, somos nosotros criados, dice, a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es eterno, hay una eternidad. Este mundo, como usted decía, es temporal. Y parece que nos preparamos para una vida que al morir se acaba todo. Pero ese es el error más grande que el enemigo ha metido en el corazón y en la mente del hombre. Muerto el perro se acabó la rabia. Dice la palabra del Señor, porque está establecido morir una vez y después el juicio, dice la palabra. ¿Qué palabra esa? ¿Verdad? Uy, qué palabra. Juicio. Sí. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es fácil. Y como que la tomamos a la ligera. La tomamos, ¿verdad?, tan a la ligera. No analizamos esa palabra juicio. ¿De qué viene juicio? Sí. Viene de un juez. Un juez. Juicio viene de un juez. Un juez. Sí. ¿Qué es un juez? Sí. ¿Qué es un juez? Alguien que va a juzgar. Sí. ¿Verdad? Dicta sentencia el juez. Dicta sentencia.
alguien que ha recibido autoridad delegada para poder juzgar y él mismo se somete, Claro. pero la transmite y un juez va a absolver o va a condenar, cualquiera de las dos Solo cosas. dos opciones tiene. Dos opciones. Sí. Así es. Y algo más sobre esa palabra, de estar establecido, dice también, y Pablo habla en Corintios, ¿por qué es necesario? Dice ahí que todo, mire, Todos. y no se escapa nadie. Sí, Qué sí. bonito sería como hoy que las leyes se están Claro. haciendo para unos y para otros. Y qué bonito que la persona el día de hoy que puede ver este programa tenga la oportunidad de conocer Sí. que hay responsabilidad para usted que nos está viendo. Por supuesto. ¿Verdad? No es el tema exclusivo para los cristianos. La salvación o la condenación no es exclusiva para los cristianos. Sí. Es un tema del ser humano en general como creación de Dios. Porque dice usted que la palabra argumenta, toda rodilla, dice, Sí. se doblará. Y toda lengua confesará. En ese momento, ¿verdad? En ese momento cuando el verdadero juez justo, ¿verdad?, dicte sentencia sobre sus acciones y sobre las mías. Qué tremendo será ese momento. Por supuesto, es que la palabra, otra palabra de 1 Corintios, Pablo habla, dice que es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este En el cuerpo. cuerpo, Mire correcto. qué tremenda es esa Sí. palabra. Por eso es urgente, es una demanda que nosotros, como hijos de Dios, evangelicemos, llevemos la palabra de Dios a la gente enseñándole qué gran responsabilidad Sí. tenemos. Y mire, hermano, a mí me tocaba salir en esta tarde con mi coordinador, es el grupo número 1 que usted sabe, y más bien les mando un saludo, les bendigo porque salieron, ya teníamos a quien ir a visitar, porque tenemos certeza de que no es el pastor que nos ha comisionado, que no son ustedes como coordinadores del Ministerio de Hombres, sino que Dios, que hay una necesidad Sí. urgente de llevar la palabra de Dios, Sí. porque la salvación es un regalo que tenemos que entregarlo. Usted puede tener muchos regalos guardados, pero si los tiene en casa, de nada sirve. Usted salga a repartirlos, y hoy hay tantas necesidades, ¿verdad? Y yo creo que sobre todo la mayor necesidad de esta humanidad es ser salva. ¿Cómo inicia una persona a correr esta carrera de la salvación? Por si alguien tiene alguna duda y de repente le han hablado de religiones. ¿Salvan las religiones como para poner puntos de partida, cimientos? ¿Y cómo iniciar esta carrera de la salvación? Sí. Mire, yo creo formalmente que a la gente hay que presentarle el plan de salvación sencillo, ¿verdad? Sí, El mundo, el hombre en sí, fue criado, decíamos la vez pasada, creo que allá en la reunión, con un vacío de Dios que solo Dios puede llenarlo. Y por lo tanto hay que ir y presentarle el plan de salvación por cuanto todos pecamos. Ahí decimos pecaron, ¿verdad? Sí. Pero vamos a decir en esta, por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Y seguimos después, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que el hombre es salvo porque cualquier hombre que busque una religión, porque cualquier hombre que busque este camino, el mundo está lleno de religión. Hay bueno, si no voy a decir 4,000 o más religiones en el mundo, por supuesto que hoy hay tantas, porque hay hasta sectas satánicas ahora, sí, ¿verdad? Que le rinden culto a Satanás. Pero la Biblia habla de que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Y dice, ¿cómo escaparemos? Allá en Hebreos también dice, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros? En Hebreos capítulo 2, 12. si tuviéramos descuidáramos una salvación tan grande. Entonces la mejor forma de presentarle a la gente
el plan de salvación es presentándole a Cristo Jesús. El primer paso. El primer paso, porque la gente el mundo está lleno de religión. Vaya usted por donde quiera y dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo asisto. Pero veamos lo que pasa en estos días. Veamos lo que pasó en el país en estos días atrás, en estos meses atrás. Sí. El mundo está lleno de religión y hablamos de que yo soy cristiano, que yo soy católico, que yo soy mormón, que soy testigo de Jehová. Y empieza la gente a justificarse. A justificarse, sí. ¿Verdad? Pero vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos, no. ¿Aceptamos aquella religión o no? Vamos a ser juzgados de lo que hicimos. Y que grábese bien, porque usted me está hablando de que le digamos a la gente, usted no va a ser juzgado posiblemente por un montón de cosas, pero usted va a ser juzgado por lo que usted hizo cuando se le presentó a Jesús como alternativa y como su Salvador. Por ahí va a ser juzgado. ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? Y por ahí Correcto. vamos a ser juzgados. Fíjense que viéndolo es algo tremendo. Es como la llave, ¿verdad? Para abrir la puerta o cerrarla, ¿verdad? Y él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así dice el Señor. Bueno, ya tenemos un primer peldaño recorrido, que es la puerta que se llama Cristo. Ahora estamos hablando sobre el tema la carrera de la salvación. Si ya esta persona abrió la puerta que se llama Cristo Jesús, ¿cómo debe empezar y correr esa carrera que se llama salvación? ¿Cuáles son algunos de los ingredientes que necesita esta persona para vivir? Correr es una acción, ¿verdad? Yo creo que se entiende claramente. El correr es una acción. Y se me imagina a mí, el correr durante la vida que Dios me permita a mí. ¿Cómo puede entonces una persona correr esa vida para alcanzar esa salvación? Sí, yo creo que una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, comienza en nuestra vida un acto que le llamamos un acto que lo llamamos teológicamente hablando. No nos vamos a meter como decíamos al principio, la regeneración es un cambio que se opera en el ser humano, un cambio de mente, ¿verdad? Pero es un cambio en el corazón también. Como dice Romanos, transformar y la dice mente. En esos términos una metanoia y un cambio de mente. Romanos dice que renovemos que nos renovemos, ¿verdad? Y también allá en Hebreos también dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Un atleta, usted lo ve como corre, ha visto esos atletas con ropa liviana, ¿verdad? No con esta ropa que andamos ahorita, sino que zapatos livianos. Bueno, entre menos peso lleve, más posibilidad tiene de llegar primero a la meta. Así es la vida cristiana. No es que sea fácil. A veces presentamos en nuestro evangelizar, presentamos un evangelio de oferta, hermano. De repente todos hemos caído en ese error, ¿verdad? Si usted acepta a Jesucristo, todo va a cambiar y usted va a tener una vida feliz. Yo sí creo en la vida feliz, por supuesto que sí, porque Jesucristo cambia la tristeza por gozo. Que usted no va a tener problemas. Mire, es un evangelio como aquel que sale anunciando jabón, dice, pailas plásticas y compra tanto de jabón. Y empiezan a hacer un evangelio de oferta. No, tenemos que ser conscientes que es una gran responsabilidad que traemos, pero eso conlleva el gozo, porque Dios inunda nuestras vidas y comenzamos una vida de transformación, una vida que, como dice el salmista, porque la vida de los justos, estamos citando la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros, mientras caminamos esta carrera, tenemos que despojarnos. Somos tentados al mal, incluso caemos, porque la grandeza de un cristiano no está en que siempre caminará recto, sino que se cae, pero ¿qué? Se levanta. Y cuando nos caemos, que empezamos a voltear, volvemos a ver que nos levantamos, es lo importante. Tenemos que caminar, afrontar peligros, tenemos tentaciones, tenemos luchas. Pero hay una palabra que nos hablaba el domingo, creo, en su cátedra del pastor, en la iglesia, nos hablaba de la obediencia. Ahí está el secreto.
someternos al tratamiento que Dios nos ha dado y como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Si hemos puesto nuestra mirada en el Señor, Él nos va a ayudar a caminar en esta carrera. Y es fiel aquel que nos llamó para guardar nuestras vidas sin caída. Y otra palabra, porque hay cientos de palabras, versículos en la Biblia que dice, tomados de mi mano, nadie nos arrebatará, ¿verdad? Qué bien. Y lo interesante en la carrera de la salvación, la palabra establece algunas diferencias y nos dice que, por ejemplo, en las carreras, en las competencias que normalmente este mundo establece, ejemplo, una carrera en las Olimpiadas, ¿verdad? Dice que todos se preparan para ganar esa carrera. Y usted sabe los procesos que pasan, ¿verdad? La carrera dice de los 500 metros, ¿verdad? Empieza un proceso en las Olimpiadas de eliminatoria. Sí. Y se van eliminando y al final llegan a la competencia final de los 500 metros. Y todos los cientos de atletas que se prepararon, todos querían el premio. Pero dice la misma palabra de Dios, Pablo hablando, creo que es en el libro de Corintios, que uno solo se lleva esa carrera. Uno solo de esos cientos de atletas que se prepararon. Mire la diferencia que hay en este mundo versus la diferencia que establece la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios, cuando nos recomienda correr la carrera de la salvación, dice que en Cristo todos debemos de correrla de tal forma que la obtengamos todos. Sí. ¿Qué comentario le merece eso? Entonces, ¿valdrá la pena correr la carrera que este mundo nos da, donde solo uno la ganará temporalmente, porque este mundo se terminará? ¿O correr la carrera que Cristo nos establece y que usted y yo la podemos ganar? ¿Qué comentario le merece eso? La palabra misma es amplia y vuelve a decirnos, fíjese que esta palabra se dijo aún cientos de años antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Y dice la palabra, pensando en las carreras humanas, un solo se lleva el premio en las Olimpiadas, ¿verdad? Sí. Si son carreras de tantos metros, de 500, de 1000 metros, o son los que lanzan jabalina, un solo se lleva el premio y son competidores de las diferentes naciones que clasificaron para esas Olimpiadas. Pero mire que cientos de años, la palabra nos dice, hablando de Jesucristo, mire, y los profetas en la antigüedad dicen, vengan a mí, dice, y sean salvos los términos de la tierra. Mire que lo bonito de la salvación, porque hoy podemos estar toda la noche hablando de este tema. Fíjese que a veces le damos poca importancia y yo le agradezco al Señor que Dios le haya puesto este tema en su corazón, porque usted puede traer mañana otro invitado como expositor y nos vamos a dar cuenta que es un tema inagotable. Claro. Y dice, vengan a mí, dice el Señor, y sean salvos los términos de la tierra. Y los términos no está hablando del que vino de los corredores de allá de Nigeria, del África, son tremendos para correr en cuanto a esas carreras. Pero aquí el Señor, mire que el plan de Dios es algo maravilloso, nos deja, cuando reflexionamos en eso, hablamos de lo que Pablo dice, oh sabiduría de Dios, hablando a todas las tribus, lenguas, naciones. El Señor ya les tenía un plan. Vengan a mí, sean salvos los términos de la tierra. Y el deseo del Señor es que el que comenzó la carrera por gracia no necesita ser tanto justo para clasificar como en la otra carrera. Claro. Por la gracia de Jesucristo, porque ahí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Que comenzamos la carrera y el deseo del Señor es que todos lleguemos. Claro. Y ahí cantamos ese himno, cuán gloriosa será la mañana, y empezamos a hablar de que será lindo ese día cuando el Señor nos diga, también ahí dice en su palabra, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? Qué lindo será eso. Y Pablo dice, y a Pablo habla también de esa situación de carrera. Dice, no que lo haya alcanzado ya,
sino que olvidándome de los metros que ya corrí, de los metros que ya voy, me dirijo hacia lo que está por delante. Hay un objetivo. Hay un objetivo, y entonces eso nos anima a seguir. Claro, Usted y yo no es porque seamos bonitos, bueno, ojalá que sea, así sea, ¿verdad? Claro. Porque tengamos esto o aquello, méritos. No, es por gracia en el Señor que nosotros seguimos. Y también esa meta que está allá, no nos desviamos. El que va hacia la meta, el futbolista tiene una meta y va con el pie hasta llegar allá. Y le cuesta, a veces le pegan rodillazos y golpes. Y uno también a veces sufre problemas. Y no somos perfectos, no que lo hayamos alcanzado. El mismo Pablo lo dijo. Pero vamos caminando, porque tenemos que una esperanza. Y esta esperanza dice que es bienaventurada, dice Pablo. Y esta es una carrera también que el Señor recomienda cuando ya la iniciamos, correrla legítimamente. Legítimamente. ¿Qué palabra más interesante, verdad? Porque normalmente en este mundo se corre y hay como competencia entre los seres humanos, hay competencia por los puestos, por las posiciones de trabajo, ¿verdad? Hay competencia en las familias, hay competencia por el que tiene el carro del año. Empezamos a inventar una serie de competencias que muchas veces en este mundo las desarrollamos no legítimamente, ¿verdad? Pero qué diferencia cuando la palabra nos dice que nosotros corramos como debemos correr, como el Señor lo estableció, y que corramos esa carrera legítimamente. Entonces yo me imagino cuando, y no sé si usted lo comparta, legítimamente podía ser obediencia, ¿verdad? Reconociendo quién es el señorío de Dios en nuestra vida. Creo, usted comparte que son términos legítimos para correr la carrera. La relación con mi prójimo, que sea legítima como Dios lo manda. Entonces, no sé qué le parece, o agregar algunos conceptos más. Pues si decíamos al principio que la salvación es una actitud de fe. Sí. Cuando usted evangeliza a alguien y acepta a Jesús, desde ahí ya comenzó un compromiso. Por eso hablamos de allá que si confesamos que Jesús es el Cristo y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Sí. Claro, la salvación además en algún momento se vuelve compleja porque nosotros mismos la hacemos así. Pero yo quiero hacerle una observación sobre la pregunta. La salvación es una relación, como usted decía, personal con Dios, porque la salvación no es colectiva, es colectiva en un sentido. Hace poco murió Billy Graham, imagínense. Sí. Billy Graham decimos, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos diciendo Billy Graham. Un hombre de 98 años que predicó a las multitudes. Sí. ¿Cuánta gente vino a los pies de Cristo por ese hombre? Sin embargo, la salvación es colectiva cuando predicamos como ese hombre. Yo creo que usted tiene ese don de predicar. Yo creo que tiene que empezar a pensar en ese don de evangelismo, que también lo vamos a tocar un día de esto. Y para que usted tiene ese don de llevar la palabra. Y la salvación es una relación con Dios. Pero claro, hay muchas cosas, ya usted dijo legítimamente, y hablamos de la problemática que tenemos que enfrentar muchas veces en los diferentes, diríamos, espacios en que nos movemos. Dentro de la iglesia muchas veces nosotros nos cuestionamos unos a otros sobre la salvación, ¿verdad? Sí. Y empezamos a hablar unos de otros y de repente yo me pongo, o usted se pone, este salvo, y de repente este no, este sí, este no, este sí. Y nos constituimos muchas veces en jueces y ponemos trabas, y eso tenemos que entender para correr legítimamente que la salvación es un regalo de Dios y quien lo da es Dios. Y nosotros no podemos juzgar ese regalo de Dios porque lo dio. Y entonces cuando nos ponemos en esos planos ponemos trabas en la salvación. Claro. Allá usted le dijo, no, que aquí los dogmáticos dicen, no, que ustedes no son salvos, que la palabra dice esto, y empezamos a decirle a la gente y la gente empieza a cuestionarlo y dice, ¿y entonces quién va a ser salvo? Empezamos a poner trabas. Yo creo que legítimamente es con parámetros como los que ya usted decía, la obediencia primeramente, obedecer a Dios, ¿verdad? Cumplir con la palabra que el Señor ha establecido, y no nos vamos a meter porque sería largo empezar a dar, pero lo primero es la obediencia. ¿A quién? A Cristo. El señorío, usted ya lo dijo. Cuando usted se somete
a alguien como Señor, usted va a hacer la voluntad ¿de quién? De su Señor. Del Señor, sí, claro. Y entonces tenemos que seguir ahí. No es porque seamos la gran cosa, sino porque hemos decidido darle nuestra vida al Señor Jesucristo y hacer que Él sea nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Qué bien. Me gustaría, antes de terminar el programa, que hiciéramos unas dos, tres conclusiones sobre el tema de cómo correr esta carrera de la salvación. La iglesia del Señor, hablando de la iglesia cristiana, digamos, que ha reconocido a Jesucristo como su Señor, para su forma de evaluar, estará apoyando a la sociedad y animando a la sociedad a correr esta carrera, o hacen falta algunos ingredientes para que la iglesia despierte, porque cuando vemos, la palabra nos llama, cuando evaluamos la iglesia, cuando evaluamos el pueblo de Dios, nos da algunos calificativos y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y empieza a decir, pero cuando la sal no cumple su función, es hollada por los hombres y ya no sirve para nada, porque el Señor diría eso. Y en otro nos dice: y vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se enciende, dice, debajo del almud, sino que se enciende para que alumbre. ¿Qué concepto le merece? ¿Estará la iglesia hoy en día cumpliendo esa función de sal y luz para que las naciones conozcan de Dios y que empiecen a correr esa carrera de la salvación? Mire, yo quisiera decirle que como el evangelismo es un imperativo, cuando hablamos de evangelismo es llevar la salvación a otras personas a través de Cristo. Y yo sí creo que la iglesia, usted tocó esa parte que vital en la vida del ser humano, la sal. Y la iglesia puede estar haciendo muchas cosas, pero el imperativo es que cada uno de nosotros, porque la iglesia, ¿quiénes somos? Usted y yo, y los que nos están viendo. Esos somos la iglesia de Cristo. Es un imperativo que nosotros permanezcamos en la gracia del Señor, animando a otros para seguir esa carrera. Por supuesto que hoy hay muchos distractores en la vida de la iglesia. Usted lo sabe, yo lo sé. Y podríamos hablar de muchos distractores que pueden ocasionar un problema en cuanto a la salvación. Y la iglesia no es la excepción. Ya dijimos quiénes somos la iglesia. Hay distractores en este momento en el cual se descuida. Y allí leíamos un versículo, ¿verdad? En Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Óigame bien. Y eso no está hablando para los impíos, si bien es cierto. Si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Y esta es una advertencia que Dios nos da para hoy a la iglesia. Podemos estar haciendo cosas muy buenas, pero ahí mismo leímos, y no, claro, no estoy diciendo que la iglesia no tiene que hacer cosas. Yo sí creo que fuimos creados para buenas obras, pero la salvación no es por buenas obras. Y si descuidamos esta labor, tenemos que sufrir consecuencias muy duras. Y hoy en día la iglesia, si somos honestos y no abrimos los ojos, hay muchos distractores que nos pueden apartar del actor y consumador de la fe, y es necesario que nos volvamos al Señor como en humillación permanente, volviéndonos al señorío de Jesucristo. Que cada acto de nuestra vida sea conducido por el Señor, que nos amemos. Mire, yo estaba leyendo el libro le decía a ustedes de Romanos, cómo me pegó por aquí, por acá, y yo decía, bueno, sí, y no es que la Biblia no, hay algunos comentarios allí en ese libro de Romanos, porque es versículo a versículo. Nos damos cuenta, y fíjese que nos habla, por ejemplo, mire que ese libro le da mucho a las relaciones
interpersonales dentro Claro, de la iglesia. claro. Y nos habla del amor fraternal no fingido y por acá. Sí, Tenemos que volvernos a Dios. claro, Tenemos que saber que hemos sido salvos para salvar a otros. claro. Y claro, tenemos que entender que fallamos, pero esta no es una excusa para Sí. que nos desviemos del camino del Señor. Iglesia, despertemos y Qué busquemos a bien. Dios de todo corazón. Ese es el objetivo del tema de hoy. La carrera de la salvación, ¿verdad? Es un proceso, es un continuo aprendizaje, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la base en la palabra de Dios como fundamento Cristo, ¿verdad? Yo creo que son puntos elementales para establecer este tema de hoy, para correr Sí. la carrera de la salvación, ¿verdad? Entonces, yo me imaginaba cuando vemos una sociedad calculadora hasta en el amor, ¿verdad? Te voy a amar, le dice el hombre hoy a la esposa, mientras no te enfermes, ¿Sí? mientras no te engordes, mientras no hayan problemas, ¿verdad? Y empezamos a ser calculadores, voy a ser tu amigo mientras yo tenga algún beneficio, pero Sí. cuando no me sirvas para nada ya no sos mi amigo, me voy a buscar otro, ¿verdad? Sí. Vivimos una sociedad en realidad apartados de Dios. Y yo me hacía la pregunta ya a nivel de conclusiones también porque estamos llegando al final del programa. ¿Cómo sería una sociedad que en general se aprendiera a correr la verdadera carrera de la salvación? ¿Se puede imaginar usted? Sí. Hay algo que quería apuntar ahí. Muy bien. Y yo creo que este es un llamado para todos como iglesia a ver a un mundo que está en crisis. Y como hablamos desde el principio, o se corre la carrera de este lado o se corre la Sí, carrera sí, de este lado. sí. De acuerdo a preceptos, religión, preceptos humanos, o se corre la carrera como debe ser, Sí, con Cristo en su vida. Y yo animo a la iglesia, pero también animo a aquellos que en esta noche nos están escuchando, que nos están viendo, que vale la pena buscar al Señor, que la salvación Sí. es un regalo de Dios. amén. Y a la iglesia decirle, ánimo en medio de todo esto. Hermano, cuando el atleta corre, va con la vista puesta a la meta. Sí. Y no hay, como decíamos, los distractores. Imagínense que alguien va corriendo y de pronto mira, ve qué lindo ese Sí, árbol y sí. se sienta. Ajá. Qué bello. No hay chance para eso. No hay chance. Sí, Yo estaba viendo, porque a mí me gustan las ilustraciones y escuchar. A mí me gusta escuchar bastante la palabra, especialmente en la televisión. Y yo creo que el ejemplo mayor sería el de Johnny, ¿verdad? Dice que el pastor en una de esas carreras, ahorita están de moda las maratones para ayudar a los niños con cáncer, a carreras que hay para ayudar Claro. a la gente necesitada, y es bueno participar. Algunos llegan como en 11º lugar, otros llevan de primera, otros llegan en el Sí. 51, algunos llegan en el número 200, pero todos participaron en esa carrera y caminaron para ayudar. Y decía el pastor que mientras iba corriendo, iba un hombre ahí que decía, vamos Johnny, tú puedes, decía, y corrían, y dice que se cansaba. Vamos Johnny, se quitó algunas cosas y miró a alguien de la iglesia y se quitó unas cosas, las dio, pero había aquel hombre que decía, vamos Johnny, tú puedes. Y no era que iba a llegar primero que todos, pero al fin llegó a la meta. correcto. Y cuando él volteó a ver quién es, y él se preguntaba quién es Johnny, pero lo que miraba en aquel hombre que no se distraía, sino que cansado y todo. Vamos Johnny, tú puedes. Y cuando llegó a la carrera, a la meta, llegó un tiempo con aquel hombre y Johnny, Johnny era él mismo. Él mismo. Que se animaba. Motivándose. La salvación es Sí. personal y no es que sea egoísta, pero yo creo que como ese hombre, cada uno tenemos que recorrer con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero el recorrer suyo y mi recorrer anima a otros para llegar, Claro. ¿verdad? Anima a otros para llegar. Sí, qué Y bien. ojalá que esto nos anime para que en medio de una sociedad que se derrumba por el pecado, nosotros podamos caminar invitando a otros. Yo sí creo que así como en
hay pecado, la gracia abunda también. Y yo creo que el anhelo de todos nosotros será que se cumpla la palabra. Vengan a mí y sean salvos los términos de la tierra. Porque hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios lo puede llenar. Y ese es Jesucristo. Y esa es la invitación. Vengan a mí, dice el Señor. Amén. Sí. Qué bien. Esperamos que con estos conceptos vertidos el día de hoy, usted tenga algunos elementos y en el nombre del Señor nosotros oraremos para que esta palabra, que es tan importante, tal vez usted no la pueda valorar hoy. Hay un tema en la Biblia, una parábola que se titula El rico y Lázaro. Y habla de un hombre que en esta vida dice que tenía banquetes con toda esplendidez. Ya me imagino yo los banquetes de aquel hombre. Y luego ese hombre dice que muere y pasa a la dimensión de Dios. Y es tremendo. Sería bueno que se interesara en leer esa palabra y ver qué le sucede a ese personaje. ¿Verdad? Puede ser que usted el día de hoy esté viviendo y corriendo una carrera a su manera. Pero por el contrario, llegamos hoy a la conclusión de que hay una carrera que el diseñador de su vida y de la mía estableció. Y él marca los parámetros de cómo usted y yo debemos correr esa carrera, porque el anhelo de él es su salvación y la mía. Entonces, en realidad, hermano Oscar, podíamos cerrar con una palabra de oración para que los conceptos vertidos hoy, en el nombre del Señor, puedan impactar en el corazón de las personas y el Espíritu de Dios les pueda animar a empezar y a decidir correr la carrera de la salvación. ¿Por qué no nos acompaña a usted y nos dirige una pequeña oración? Vamos a orar, pero yo le digo en esta noche, si usted está vacío, es señal de que usted necesita a Dios. Amén. Posiblemente su situación económica sea grande, pero también escuchamos de gente que también por falta de dinero, por la situación económica, han tomado decisiones fatales. Estamos escuchando esta semana de gente que esa situación las ha llevado a matarse. Sí. Posiblemente tenga un problema familiar de relación con su esposa, con sus hijos, o haya perdido a sus hijos por la violencia, o tiene todo, pero se siente vacío. Hoy es el día, dice el Señor. Amén. Y yo le invitamos a buscar al Señor de todo corazón, entregarle su vida a Él. Sí. Porque solo Él podrá llenarse, como decía el hermano Selvin. Ese hombre era rico, tenía banquetes, pero era vacío de Dios. Y cuando murió, nos damos cuenta que aquel hombre, que no era que por pobre, sino porque aquel hombre tenía temor de Dios. Y eso es lo que nos falta. En esta noche le invitamos a abrir su corazón a Jesús en esta noche. La salvación es para usted. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor. Gracias. Te alabamos por este medio de comunicación tan poderoso. Tu palabra ha sido expuesta. Y bendecimos a nuestra sociedad y donde nos ven. Hasta donde llega esta oramos, Señor, para que tu palabra haya llegado al corazón. Así es. Y aquellos que necesitan que la verdad buscarte, de Cristo llega. Tú les das salvación a través de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, por ese don maravilloso por el cual estamos aquí. Sí, gracias, Señor. Oramos también. Bendecimos cada vida. Para que tú bendigas a tu iglesia en toda la redondez de la tierra, para tomar en serio esta salvación tan grande. Correr bien. Y que podamos seguir adelante esta carrera con paciencia, Señor, ganando a otros para ti. Que no nos olvidemos de la gran comisión que tú nos has dado. La meta final. Te bendecimos aquí por el hermano Selvin. Oramos por cada miembro del canal, Señor, para que tu palabra siga creciendo en el corazón de nuestras comunidades. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Pedimos salvación para nuestra nación. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, con esto cerramos el tiempo de hoy, hermano Oscar, muchas gracias. Yo creo que hermano, sus conceptos pues traídos de la palabra, algún
objetivo cumplirán en la vida de nuestros televidentes. Creemos en eso. La palabra de Dios nos garantiza que no regresa vacía. Y eso es lo que nosotros confiamos que pasará hoy. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, o no estamos porque no tenemos tiempo, estamos por obediencia a Dios, porque amamos a Dios y amamos el hecho de que usted también puede alcanzar salvación, y eso es grande. Eso es grande delante de la presencia de Dios, y agradecemos su sintonía y le animamos pues a buscar de Cristo como la única opción que tiene la raza humana el día de hoy, porque en este mundo no hay nada. Cuando vemos este mundo y lo que en él pasa, sinceramente que nuestro corazón desfallece, porque en realidad el hombre separado de Cristo no puede hacer nada, todo lo hace malo. Pero cuando estamos en Cristo las cosas cambian. Que Dios pueda bendecirles y Dios pueda prosperarles en su vida allá donde usted se encuentre. Muchas gracias por su sintonía. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.